Ahora sí nos toca otro tema. Me van a decir si ven la pantalla. Bien, mientras se va abriendo, lo que les tengo que decir es, mañana para La Paz, la actividad va a empezar a las 10 en punto va a empezar la actividad mañana, y vamos a realizar una práctica de identificación. Vamos a hacer vamos a iniciar, vamos a levantar huellas, van a aprender a leerlas, van a aprender a ver en otras áreas del cuerpo con el que también se puede hacer identificación, en los labios, la cainoscopía, en los pies, y eso es lo que vamos a hacer mañana. ¿Ya? ¿Qué material van a necesitar para mañana? Van a necesitar todo lo que hojas de papel bond, van a necesitar cinta Yurex, van a necesitar el masking grande, el ancho del Durex. Después van a necesitar, pueden traerse plaquitas de vidrio si es que cuentan en la casa con plaquitas de vidrio, los pueden sacar, o en la farmacia van a encontrar a las 10 los portaobjetos. Y se van a traer también lápiz labial, una brocha para aplicar maquillaje, el polvo normal, las brochas anchas de viaje, esas anchas, y se van a traer cualquier maquillaje para sombras de ojos. Puede ser color negro o café, los más oscuros que encuentren. ¿Tienen preguntas? Sí, bueno, ¿Perdón? ¿Dónde tenemos que encontrarnos, doctora? ¿El punto de reunión en la universidad? En la universidad. De acuerdo, ok. Tengo entendido que va a estar abierto. De todas maneras, nos encontramos en el hall para que el doctor nos diga dónde vamos a estar. Y para los que llegan más tarde, se les va a hacer en el grupo vamos a poner dónde estamos, pero obviamente los que llegan más tarde no van a poder hacer su práctica, ¿no ves? Doctora, para los que no están en La Paz, que son los de Villazón y Tupiza. Villazón y Tupiza vamos a replicar con los doctores que tenemos allá de penal. Con ellos vamos a replicar la práctica creo que es el subsiguiente sábado. Muchas gracias. ¿Ya? Bien, ¿no hay más preguntas? Una consulta, doctora. Mañana vamos a estar 10 en punto y ahí vamos a hacer los grupos de 4, ¿no? Mañana nos vamos a organizar en eso, ¿no? Doctora, ¿dónde nos tenemos que...? Pueden organizarse ahora, ustedes ya se conocen. Ustedes ya han pasado clases, ¿no ven? Entonces pueden organizarse ahora para incluso distribuirse el material y así no todos tienen que llevar todo lo que les he dicho, ¿no? Si se hacen un grupos de 4, no dicen, bueno, tú llevas el labial, tú llevas la brocha, tú llevas esto, entonces va a depender de ustedes, ¿no? Para que mañana no se pierda tiempo. En La Paz, ¿cuántos son en el grupo? ¿Sabe alguien cuántos más o menos son? Hartos. ¿En La Paz? No hay un número, doctora. Una pregunta, ¿dónde nos tenemos que reunir el día de mañana? En la universidad. A las 10 de la mañana.
Sí, Sí. en la puerta. Gracias. En el hall, porque seguramente va a estar abierto, es lo que me ha dicho el doctor. Y nos vamos a ir a una aula que él nos va a dar seguramente. ¿Ya? No hay más dudas sobre la actividad de mañana, ¿no? Doctora, buenas noches. Sí. Doctora, buenas noches. La Va a durar tarea la que actividad. hoy la teníamos que subir a plataforma, ¿ya lo habilitó? No, no todavía. Perdón. Doctora, Sí, dígame. Sí. Les quedó claro lo de mañana, ¿no? sí, doctora, Doctora, ¿cuánto tiempo va a durar ¿Cuánto tiempo va a durar la actividad? Dependiendo de cómo trabajen por grupo, la actividad está programada para alrededor de 45 a una hora. Disculpe, doctora, ¿un solo portaobjetos o cuántos portaobjetos? No, deben ser por lo menos unos 2 por cada uno para que puedan trabajar. El tema es que van a hacer levantamiento de huellas y van a querer, ustedes mismos van a querer repetir, van a querer verlo, van a querer volver a hacer. ¿Se dan cuenta? Doctora, un favorcito, ¿no será que me puede repetir? Disculpe que la moleste, los materiales que hay que llevar. Algunos tal vez me he olvidado o no he notado claramente. A ver, el primero van a llevar hojas papel bond, van a llevarse lápiz labial, la brocha de maquillaje del polvo, que es la más gruesa, del maquillaje de mujeres, ¿no ve? De rostro, la más gruesa. Se van a llevar la sombra para ojos, negra o café, y se van a llevar portaobjetos y Durex. Perfecto, gracias. Pueden llevarse placas de vidrio si es que tienen en la casa alguna plaquita de vidrio, no espejo, un pedacito de vidrio, pero que tenga los bordes limados, ¿no? Que no se corten. No necesitan que sea muy grande. Con que sea la mitad del tamaño del celular, suficiente. Doctora, Yurex es grueso, la verdad. Sí, el masking grueso. Es más fácil con el masking grueso que con el delgado. Ya, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Disculpe, una consulta. La actividad se va a realizar entonces en la universidad, no vamos a ir a otro lado. No, van a ser en la universidad. Ya, gracias. Ok. ¿Tienen más dudas? ¿No? Bien. Con relación a eso los veo mañana entonces a las 10. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy una estudiante de Villazón. Mi duda era si vamos a hacer una actividad similar en Villazón o solamente nos van a mandar unos videos grabados o va a ser de esa forma que lo están realizando los de La Paz. Van a ser presencial también su actividad. Gracias, doctora. Ok. Bien. Empezamos con la materia. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora vamos a ver accidentología vial. A ver, ¿cómo me pueden definir un accidente ustedes? Un caso fortuito que se modifique o que se altere. ¿Puede ser? Bien, está bien. ¿Qué es lo que se altera? La condición, digamos, esa de la persona, doctora, o algo así.
Si estamos hablando de sintomatología vial, la reacción o lo que puede pasar con la persona. El flujo de las cosas, el normal desenvolvimiento de las cosas va a alterar. Pero cuando hablamos de un accidente solamente, solo un accidente, es un suceso imprevisto que altera el orden normal de algo. Si yo estoy yendo al trabajo, sucede un accidente y ya no voy a llegar, ya no voy a tener ese orden normal de llegar al trabajo, ¿no es cierto?, de todo el proceso usual que se hace. Eso es un accidente. En lo que viene siendo la accidentología, va a estudiar todos los tipos de accidentes. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de accidentología. A nosotros lo que nos interesa en el tema de hoy es la accidentología vial. Y cuando hablamos de vial, estamos hablando ¿de qué? Jeremías. Estamos hablando de la vía donde caminan los vehículos. A eso generalmente se refiere, no sé si estoy en lo correcto o no, doctora. Sí, la accidentología, cuando habla de vía, nos está hablando de una accidentología terrestre, ¿no? Estamos hablando de la vía como tal. Los involucrados van a ser la vía, el vehículo y el humano. El humano, que puede ser como pasajero dentro del auto, conductor o como peatón. ¿Sí? Sí, está bien. Muy bien. Ahora, hay que tomar en cuenta varios aspectos considerados como el hecho de conducir un vehículo cuando hablamos del humano, ¿no? Cuando nosotros vamos a frenar, cuando estamos conduciendo un auto, nuestras emociones influyen bastante en las reacciones que vamos a tener y sobre todo en los reflejos. ¿Qué pasa? Cuando el ser humano está, va primero el conocimiento, es decir, si sabe manejar, si sabe conducir, si sabe la dirección de la carretera, si sabe que pueden venir en sentido contrario, si saben que hay colegios, diferentes aspectos en relación al conocimiento con el contexto mismo que está desenvolviéndose el conductor. Va a tener mucho que ver el estado físico también del sujeto para la reacción que va a tener y el estado psíquico. El vehículo como tal frena. Nosotros reaccionamos al momento que nosotros reaccionamos y presionamos el freno, ¿no es cierto? Pero desde el momento que el ser humano percibe el peligro, pasan 0,72 segundos para que nuestro cerebro le informe a los músculos de nuestras piernas y nuestras manos a ejecutar movimientos de protección y de esquivar el peligro, ¿no? Entonces, 0,72 segundos. O sea, no es ni un segundo, pero son 0,72 segundos. Esto ocurre cuando el humano está en condiciones adecuadas. Es decir, ha dormido bien, no tiene examen, no se ha peleado, no está resfriado, ¿no es cierto? Inicialmente, por eso ven ustedes ahí una persona feliz, una persona enojada, una persona sorprendida o ansiosa y una persona triste y llorando. Las emociones actúan directamente y producen un corte hacia el cerebro, de manera que el reflejo tarda en llegar a los músculos. Estos de 0,72 segundos se pueden ampliar. ¿Sí? Esos son factores que hay que considerar en el humano cuando estamos hablando de conductor. Ahora, doctora, ¿sí? Una pregunta. Usted dice que las emociones hacen variar la reacción del humano, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa cuando una persona está triste? Obviamente reacciona un poco más lento. En caso que la persona esté triste, ¿cuánto tardaría en la reacción? Ya no sería 0,72 segundos, ¿verdad? No, ya no, se incrementa. En cualquiera de los momentos, igual cuando está ansiosa o enojada,
hay un bloqueo entre lo que es la respuesta en su cerebro y hay un bloqueo para que se dé el mensaje inmediato hacia los músculos. Por lo tanto, se incrementan, siempre se incrementan. Nunca van a disminuir, se incrementan. Doctora, y esto es porque primero el estímulo tiene que ir a las astas sensitivas, ¿verdad? Y después a las motoras, y es por eso que tarda. Claro. Okay, se desarrolla una serie de factores, ¿no? Además de la liberación de neurotransmisores y demás, ¿no? Pero lo importante a considerar es eso. Ahora, obviamente el alcohol enlentece más todavía los reflejos del humano, ¿no? Condiciones ya tóxicas, algún tipo de intoxicación. Ahora veamos en cuanto a lo que es el vehículo. Vean, el vehículo, ¿cuánto va a tardar? Desde el momento que acciona, para que cuando ya advierte el peligro, acciona el freno, y el vehículo tarda, cuando va a 20 kilómetros por hora, miren cuánto va a tardar, entre 4 a 8 metros en total en frenar. Es decir, el vehículo se acciona el freno, y el vehículo va a tardar entre 4 a 8 metros en detenerse finalmente. Y eso va a depender de la carretera también, es decir, de la vía, ¿no? Ahí tenemos nosotros que pensar si está lloviendo, es decir, eso es bastante física. Se toma en cuenta si hay alguna sustancia que está entre el vehículo y la vía. ¿Cuál podría ser esa sustancia? ¿Sí? Líquido, aceite, agua, lluvia, hielo, granizada, ¿no ve? Nieve, cualquier cosa disminuye lo que es el coeficiente de fricción, que es la fuerza que ejerce el vehículo contra la carretera, que lo mantiene, si quieren, unido a la carretera. Eso es el coeficiente de fricción. ¿Sí? ¿Puedo volver a repetir? Claro que sí. Es la fuerza que mantiene al vehículo adherido, si quieren, a la carretera. Si se imaginan más o menos como una fuerza que va de arriba hacia abajo, tangencialmente a la carretera. Doctor, hay un ruido muy fuerte. No sé si alguien está con el micrófono encendido. A ver, los vamos a silenciar. Veo que solamente yo, porque están silenciados. Disculpe, doctor, que le moleste, pero hay varios compañeros que dicen que no pueden entrar a la sala. No está nadie en la sala de espera. Probablemente están igual que lo que me pasaba a mí, cruzados en la reunión, pese a que hay un solo link se ha creado. Que vuelvan a salir y vuelvan a entrar. Listo, gracias, doctor. ¿Ya? Ok. Bien, a ver, les quedó claro esa parte, ¿no? Es como la presión que existe, si quieren, tipo la gravedad de arriba hacia abajo, sobre el vehículo, manteniéndolo adherido a la carretera. Ese es el coeficiente de fricción. Y ese coeficiente de fricción es el que nos ayuda a que el vehículo frene. Pero si el coeficiente de fricción ha disminuido, porque hay un obstáculo entre el auto y entre las ruedas del vehículo y la carretera y la vía, entonces se va a generar un aumento en este espacio para frenar.
Es decir, ya no va a ser, aún está yendo a 20 kilómetros por hora, ya no va a frenar en 4 u 8 metros, sino va a tardar un poco más, ¿no? Ahora es obvio que el coeficiente de fricción es menor cuando la carretera o la vía es descendente, ¿no? Disminuye el coeficiente de fricción. Entonces el auto resbala, no se sostiene adherido. ¿Sí? Y así mientras vaya subiendo la velocidad del vehículo, al momento que se evidencia o se percata del riesgo y acciona el freno, o sea, después de que ha pasado los 0,72 segundos, miren, en 30 kilómetros tarda alrededor de 14 metros en detenerse completamente el auto. ¿Se dan cuenta? Porque miren, al momento que se dan cuenta, desde el momento que se dan cuenta, 0,72 segundos, avanza casi la mitad de la primera, o sea, 2 metros. ¿Notan? Cuando está a 30 kilómetros, 0,72 segundos, pasa con 3, perdón, me he ido más allá. ¿Vean? 3 metros. Ahora se dan cuenta de por qué el accidente de tránsito es tan abundante. ¿No? Bien. Cuando ahora vamos a ver, vean cómo va incrementando a los 50 metros, a los 50 kilómetros, a los 60 kilómetros, a los 70 kilómetros. Miren, a 80 kilómetros, que es la velocidad máxima permitida, de acuerdo a la ley, miren cuántos metros tarda en detenerse el auto. ¿Ven la imagen? No, doctora. No, doctora, se ha quedado en la imagen, en la figura 2, donde dice 30 kilómetros. Qué raro, porque a mí me dice que está bien sincronizar. Ya está. ¿Ahora? No, doctora, sigue igual. Parece que está congelado, doctora. Se ha quedado en la misma imagen. Se ha quedado en la imagen de velocidad 20 y la de abajo que es de 30. Ya. Usted ya no. Sí, a ver, ahorita está en esa. ¿Ahora la ven? ¿Ha cambiado o nada? No cambió, doctora. Nada, doctorita. A ver, vamos a ver. Vamos a volver a compartir. Vamos a volver a compartir. Ya está entrando. Ahora sí, doctora, cambió. Muy bien. Entonces, vean ustedes cómo va incrementándose, cuánto va a tardar cuando estamos yendo a 80 kilómetros, es alrededor de 100 metros tarda en frenar. Y eso va a depender, como les decía, si la persona advierte el riesgo, primero. Segundo, una vez que advierte el riesgo, está en condiciones óptimas para que accione el freno a los 0,70 segundos desde el momento que se ha dado cuenta de que hay riesgo. Solamente en eso ocurre la mitad casi del primer periodo de espacio de frenada. Una vez que acciona el freno, tarda, miren, en frenar
y se va duplicando la cantidad de metros en los que va a lograrse detener el vehículo. ¿Sí? Ahora, esto es mucho más complicado con vehículos de alto tonelaje. Si bien su coeficiente de fricción de los vehículos de alto tonelaje es mayor por su peso, también la distancia que que recorre y tarda para detenerse es mayor. Mientras más velocidad, más va a tardar, más metros va a recorrer antes de detenerse, y el coeficiente de fricción va a disminuir. Ahí vean, a 90 kilómetros, a 100 kilómetros, ¿no? Cada vez con mayor cantidad. Entonces, dentro de la accidentología vial hay diferentes accidentes o tipos de accidentes que vamos a ver. Uno de los principales es el atropello, ¿sí? Que es cuando hay un peatón, la vía, el vehículo y un conductor, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? El atropello tiene 4 fases. Las fases son choque, caída, arrastre y aplastamiento. Son las 4 fases. La primera fase, llamada choque, es el primer contacto que toma el vehículo con la víctima. Y esta a su vez se divide en 2. Una es impacto primario y la otra es impacto secundario. El impacto primario es el golpe que da el vehículo a la víctima. ¿Sí? Y el impacto secundario es el golpe que la víctima da al vehículo. Ahora les explico. En el impacto primario, usualmente el vehículo impacta de frente, ¿no es cierto? Entonces va a depender mucho de las características de la parte frontal del vehículo. Por ejemplo, en este caso que ven en la fotografía superior, ustedes ven un parachoque casi a unos entre 20 a 30 centímetros del suelo. Es un parachoques bajo. Los autos más comunes, que son como la fotografía de abajo, tienen un parachoque un poco más elevado. Esta es la parte más sobresalida de la parte de adelante del auto, y esa es la primera en tomar contacto con la víctima. El parachoques tiene esta disposición, ¿notan? Es como una forma, si quieren, piramidal o triangular del vehículo sobresalido, ¿no? ¿Qué hace? Provoca una fractura piramidal, la llamamos, en la zona de impacto. Esa es la forma de reconocer. Sin embargo, hay otro aspecto fundamental del impacto primario. Cuando el parachoques golpea a la víctima de la cadera para abajo, la víctima se eleva, como en este caso. ¿Vean? Igual acá. Se eleva y se produce el impacto secundario, porque la víctima se eleva e impacta al vehículo. Ahora, aquí es importante considerar, cuando el parachoques o la parte inicial, o sea, la primera parte del vehículo que impacta a la víctima está por encima de la cadera de la víctima no vuela hacia arriba ni se eleva, sino cae directamente al suelo y el vehículo sigue avanzando. Entonces no hay impacto secundario usualmente cuando la víctima es impactada con un parachoque o con una parte del vehículo que le llegaba a ella por encima de su cadera. ¿Por qué? Porque a nivel de la cadera
si ustedes se tocan la parte más sobresalida de la cadera, tenemos una vértebra. Nos tocamos la cadera y nos vamos hacia la columna, tenemos una vértebra que es la segunda sacra. Una vértebra sacra. Esta vértebra sacra va a ser, se conoce como el punto de equilibrio. Doctora, se silenció. Sí, perdón, ya está. Bien, como les decía, esta segunda vértebra sacra es conocida como la zona de equilibrio, si quieren, o el centro de gravedad. Todo lo que golpea por encima hace que la víctima caiga al piso, y todo lo que le golpea por abajo del centro de gravedad hace que la víctima se eleve. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros encontramos lesiones de impacto secundario, consideramos que el vehículo accidentador tiene el parachoques más abajo de su centro de gravedad. Por lo tanto, podemos saber o llegar a un criterio de cuál era el auto que causó el accidente, el tipo de vehículo. Y cuáles son esas lesiones. La primera, en el caso del impacto primario, las primeras lesiones que vamos a ver es la fractura triangular que les decía, o fractura piramidal. Que vean, cuando está impactando a la víctima esta parte del vehículo, o la fractura va a ser en la misma forma. Es decir, imaginamos un hueso aquí y va a entrar haciendo un triángulo con la punta dirigida hacia adentro de la víctima. Usualmente es en la pierna, sobre todo porque son este tipo de vehículos los que ocasionan usualmente impacto primario y fractura piramidal. Cuando hablamos ya de diferentes vehículos, ustedes pueden ver en la calle y empezar a notar cuál es la parte más sobresaliente del auto, o ver su parachoques de los autos, y van a ver que son más altos algunos. Ustedes solo al pasar mídanse y ahí se van a dar cuenta dónde impactaría de una persona. Ahí hay que considerar otros aspectos también, aspectos como la calle, si es descendente, o está cruzando una calle descendente, inclinada, y el auto está de subida, la fractura piramidal va a llegar más arriba de lo que estarían en algo plano, ¿no es cierto?, en un ambiente, en una calle plana. Y va a ser también diferente si está la víctima, el auto está bajando y la víctima está delante, ¿no? Entonces esos factores son importantes a tomar en cuenta al momento que se realiza. Por eso cada caso es específico. Cada caso tiene un contexto. La parte que nosotros les damos acá es general, la parte más general y macro. ¿Ya? ¿Hasta aquí les queda claro o tienen dudas? Doctora, ¿podría repetir cuándo es que decía que en qué impacto es que se provoca una fractura triangular o piramidal? ¿Quién quiere decirle a su compañera? En el impacto primario. Muy bien. Es en el impacto primario. Bien, ¿cuáles son las lesiones? Les decía, en el impacto primario lo característico, la fractura piramidal. En el impacto secundario van a ser lesiones que se cause la víctima al impactar al vehículo. Entonces, si aquí estamos viendo, va a haber lesiones en el lado que impacta, ¿no? Se va a tener golpes, hematomas, heridas,
puede tener hasta cortes si es que impacta más arriba, puede impactar al parabrisas. Ahora, otra parte importante es que la víctima sobrepasa, cuando el auto está a mucha velocidad, la víctima es elevada y hace una parábola y no llega a golpear al vehículo. No se da el impacto secundario porque la víctima se eleva y en forma de parábola cae detrás del vehículo, porque el vehículo ya pasó. Hay algunos videos sorprendentes o videos paranormales en los que no se ve el auto, se ve a la víctima elevarse y caerse, y así se ve en las cámaras de seguridad un auto a demasiada velocidad. No se lo ve, porque es en fracción de segundos lo que va a pasar. Y claro que se ve a la víctima porque inicialmente se la ve caminando y luego se la ve caer nomás, elevarse y caer. Pero lo más probable es que el auto estaba yendo por encima de los 100 kilómetros o entre los 90 hasta más arriba de los kilómetros por hora. ¿Sí? Ese es un factor importante a ver. Ahora hay aspectos interesantes también, que cuando la víctima golpea esta parte del parabrisas, se hace una herida con esa forma que reproduce la zona de impacto donde ha llegado. Otro aspecto que nos ayuda es que la víctima colecciona restos del vehículo, es decir, pintura, vidrios y a veces parte incluso de los vidrios del farol, del parabrisas, se quedan en su cabello, en su ropa, pintura y demás. Sí, todos esos aspectos los vamos a encontrar en el impacto secundario. ¿Sí? La segunda fase es la caída. Una vez que se da el impacto primario y el impacto secundario, la víctima rebota del vehículo hacia adelante, dependiendo de si ha golpeado solo el capó, porque si logra sobrepasar va a caer detrás del vehículo. Pero la caída se da a cualquiera de los dos lados. Es uno de los momentos en que las lesiones son mucho más profundas, porque puede haber lesión en cabeza, y no estoy hablando de que el auto pase encima, sino es como una caída de unos 2 pisos por lo menos. Las lesiones se parecen a que una persona caiga de 2 pisos. ¿Se dan cuenta, no? De aproximadamente 6 metros de altura, aunque solo caiga del capó. ¿Por qué? Porque es por la velocidad que está yendo el auto y le imprime a la víctima también la misma velocidad. Entonces, la víctima rebota y cae. Si el vehículo no logra pasar, recién la va a arrollar. Digo, si no logra frenar. ¿Sí? ¿Cuáles son las lesiones de la caída? Sobre todo hay lesiones en cráneo, que se conocen como el traumatismo cráneoencefálico, y otras lesiones en el cuerpo que pueden llegar a ser fracturas en diferentes áreas del cuerpo dependiendo cómo cae la víctima. ¿Sí? Bien. Esa no creo que haya problemas, la caída. ¿No ves? Sí, doctora, está claro. Ya. Ahora, cuando la tercera fase es el arrastre, ¿qué es lo que pasa? Cuando el vehículo impacta a la víctima, se eleva a la víctima, ¿no ves? Les decía, mientras el vehículo sigue avanzando, la víctima se ha elevado, ha golpeado al auto y luego ha caído del auto, vean, hasta llegar al piso, y en el piso la víctima sigue teniendo la velocidad que le ha dado el auto, le transmite la velocidad a la víctima. Entonces la víctima no cae al suelo y se queda quieta, sino la víctima sufre como rebotes pequeños. Es decir, la víctima sigue rebotando en el suelo. Obviamente no rebota como una pelota, pero rebota pequeñas distancias suficientes como para hacer lesiones en saltos, que nosotros llamamos.
es decir, una parte sí, una parte no, una parte sí, una parte no, de lesiones en una sola línea, por decirlo así, ¿no? Y ahí se hacen lo que nosotros conocemos como rasmilladura y ese tipo de lesiones, que lo vamos a ver cuando veamos lesiones para darle nombres de medicina forense, ¿sí? Y esa es la fase de arrastre. Muchos confunden esta fase de arrastre con que el auto lo haya enganchado y lo arrastra. No, se llama arrastre porque la víctima cae y parece que estuviera siendo arrastrada porque va rebotando y sigue avanzando, pero en realidad es por la velocidad que le ha transmitido el vehículo. Si el vehículo iba a 80 kilómetros por hora, la víctima va a tener una velocidad de 80 kilómetros por hora al caer y va a rebotar. Entonces tarda incluso más en parar. Por eso ustedes cuando ven en las películas, hay algunas películas que realmente demuestran cómo son un atropello, en el que se ve que cae y sigue rodando, ¿no ve? Es realmente así lo que se da. Ahora, la fase de aplastamiento. No siempre está presente la fase de aplastamiento. Y cuando no está presente se llama un atropello incompleto, sin fase de aplastamiento. Cuando hay fase de aplastamiento es el atropello completo. Obviamente el aplastamiento es cuando la víctima cae por delante del vehículo y el vehículo sigue avanzando, ¿no? Y las lesiones se producen por las llantas del vehículo contra la vía. Y vamos a ver que hay zonas, hay lesiones que vamos a poder notar claramente, lo que llamamos zona de machacamiento, que es el momento que la llanta empieza a subir sobre el cuerpo. Y este lugar es como, si alguna vez ustedes han visto, o ¿qué es machacar? A ver, ¿quién sabe? Aplastar. Exacto. Las abuelas tenían este nombre para hacer a la carne antes de tostarla, ¿no es cierto? Antes de freírla, la golpean con un mazo para hacerla más suave, ¿no ve? Y se deshila. Y eso es el machacamiento, ¿no? No solamente es aplastarla, sino es golpearla para que se haga más suave. Eso es lo que pasa aquí. Hay no solo un aplastamiento, sino además hay un continuo golpeteo, si quieren, de la llanta en la parte del cuerpo, porque obviamente esto es súper rápido, sucede en fracción de segundos, pero las lesiones son muy amplias en la piel. Aquí ustedes ven la zona de machacamiento y eso les permite identificar por la dirección del auto, donde empezaba, ¿no? Aquí se dan cuenta que el auto iba de derecha a izquierda. Y luego se marca la llanta como tal, ¿sí? Vamos a ver lesiones de la llanta como tal. Aquí las lesiones en la piel se dan, se ve la marca de la llanta, en la ropa también, y también se ven fracturas dependiendo el área lesionada y dependiendo el peso del vehículo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuando la víctima está, como en este caso, de espaldas contra la vía y el vehículo pasa por encima, se producen usualmente fracturas a nivel de columna. Cuando la víctima está de cara sobre la vía y el vehículo pasa por su espalda, usualmente se produce un estallido hepático, se rompe el hígado, ¿sí? De este tipo de lesiones por atropello pueden producir que se arranque una parte del miembro, ¿no? De cualquiera de los miembros. ¿Y qué se produce? Se llaman atricción, abulsión, que vamos a ir viendo la diferencia de estos. Por ejemplo, cuando el auto pasa así sobre una pierna, la llanta se lleva parte del tejido blando, que le llamamos, es decir, los músculos y la piel, tendones y nervios.
Entonces los arranca como si estuviera arrancando el pantalón o la ropa. Y el hueso queda ahí, pero todo el tejido blando se sale. A eso se llama abulsión, con B dentilabial. Cuando el vehículo logra arrancar no solamente la parte blanda, sino también hueso, y queda colgado, es decir, se desprende parte del miembro y queda sujeto solamente por algunos pedacitos de carne, pero incluyendo el hueso está sobresalido, arrastrado, se conoce como atricción. Este tipo de lesiones son más características por aplastamiento, ¿sí? Ahora, ahí todos este tipo de lesiones tienen que ver no solo con el área del cuerpo que sufre el aplastamiento, sino también con la vía. Entonces, en una carretera de tierra se ve que usualmente la vía ofrece menos resistencia, entonces es como que se hundiera el cuerpo a la vía y el auto no le hace tanto daño, a diferencia de una carretera asfaltada o empedrada o adoquinada, ¿no? Bien, aquí quiero preguntarles, ¿cuánto pesa un vehículo? Por ejemplo, una peta. ¿Quién sabe? Una tonelada, tal vez. Casi 800 pesa. Entonces, casi una tonelada pesa una peta. Y nosotros medimos por joules la fuerza de presión que sufre la víctima para las lesiones que se van a presentar. Por ejemplo, la cabeza o el cráneo tiene una resistencia de 500 joules como máximo, lo que quiere decir que soporta alrededor de una presión de más o menos entre 400 a 500 kilos, es decir, media tonelada puede soportar la cabeza, ¿sí? O en ocasiones menos, dependiendo la posición en la que está. Aquí había un caso reciente que ha sido muy sonado y que incluso en el exterior se ha hecho público y mediático, de un vehículo, porque el supuesto accidentador era de una familia conocida aquí en La Paz, Kushner, ¿no? Y Andrea. Ustedes lo pueden ver en el internet del caso, todavía está. Era interesante el caso en el sentido en que la víctima fallece por un traumatismo cráneoencefálico. Sin embargo, no había fractura piramidal, no existía lesión de impactos, había lesión de impacto secundario pero elevados. El daño en el vehículo también no era en la parte frontal, sino en la parte lateral, por lo tanto no era evidente, demasiado evidente a ojos muy cachorros. Y supuestamente, según lo que decían la parte denunciante, decía que el vehículo había pasado por encima de la cabeza, pero el vehículo era si no me equivoco, un Cherokee, no me acuerdo qué marca, pero era una vagoneta grande que, de acuerdo al análisis de mecánica de la policía que le hace al auto, pesaba 2 toneladas y media. Entonces este vehículo superaba la fuerza de resistencia del cráneo. Por lo tanto, si realmente hubiese pasado por la cabeza, hubiese habido un estallido de cráneo, lo que demuestra que el vehículo no ha pasado por encima, ¿no? Recuerdo que se han inventado, incluso ya han mostrado unas huellas en la cara del vehículo. No, imposible, no hubiese quedado nada de su cara ni de su cráneo de la víctima, porque es muy pesado.
incluso se veía y se decía, no, es que el auto ha pasado lento para no provocar eso. Más aún, pues, si pasa lento, el peso presiona con mayor fuerza. Pero si pasa rápido, probablemente, ¿no? Pero ni así, porque son 2,5 toneladas, es mucho. ¿Sí? Esas cosas nos van a ayudar a nosotros a verificar lo que realmente ha pasado en cada caso. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen preguntas? Doctora, usted decía y de ver una de las imágenes decían, ¿no?, de que la llanta del coche había pasado por encima de la cara, porque sí se ven las huellas de la llanta en una de las fotos, también en toda la cara. ¿Eso puede ser tal vez impacto? No. La pisado, nada, pero puede ser el impacto. No, primero que es imposible que se vea la huella del auto en la cara. Es imposible, porque la piel no permite eso. Para que se vean la huella, tiene que ser un área como esta, blanda, y que por debajo no haya hueso que resista, que ofrezca resistencia. El abdomen no hay huesos, y por eso es posible ver. Cuando pasa por un hueso plano, porque los huesos de las piernas y los brazos son redondos, ¿no ve? Son largos y redondos, ¿no es cierto? Circulares, parecen tubos. Pero los huesos planos están ubicados sobre todo en la cara. Y si pasa un vehículo ahí, lo primero que va a pasar es fracturarse. O sea, se va a romper y van a sobrepasar la resistencia del cráneo, va a estallar el cráneo. Primero, antes de que sea posible ver la huella. A ver, yo tengo de forense a 22 años más o menos, ¿no? Y he debido ver accidentes de tránsito, es una de las cosas más comunes que se ve. Deben superar los 500 casos. Jamás he visto la huella en cara. Y así ha pasado el auto en cara realmente, ¿no? Entonces, no. Además que, a ver, midamos el ancho de la llanta. ¿Cuánto mide el ancho de una llanta, de una peta? Cuando compramos aro 16, aro no sé qué, ¿no ve? Medimos el ancho de la llanta, ¿no ve? Entonces, por lo menos, imagínense, a ver, pongan su cara. ¿Cuánto mide su cara de ustedes? Desde su oreja hasta su nariz. ¿Cuánto mide? No mide ni siquiera 10 centímetros. Son alrededor de 8 centímetros. Y la mejilla todavía menos. Imagínense cómo va a pasar un auto que sobrepasa los 20 centímetros en ancho de llanta. La foto reproduce solamente esta parte de esta parte media. No reproduce ni siquiera esto para decir que ha pasado la puntita del auto. No. Imposible. Esto es lo que supuestamente se ve. Además, ustedes creen que la víctima, esa víctima, ha estado internada, de acuerdo a lo que dicen, ¿no? Alrededor de más de 6 horas en un hospital, en terapia intensiva. ¿Ustedes creen que no va a notar el médico las lesiones y no van a estar escritas en la historia clínica? No había nada. A veces los forenses son muy imaginativos y ven cosas que no se ven. Y eso hay que tener mucho cuidado. Eso es anteojos muy cachorros, ¿no? Hay cosas que son posibles y cosas que no. Esta, por ejemplo, es muy, muy difícil que se vea. ¿Sí? En este caso, ni siquiera lo he peritado yo para poderles decir yo lo he peritado y he visto eso, digamos, ¿no? Pero yo he podido ver con lo que se ha dado en el área en los medios de comunicaciones, con lo que les estoy diciendo. Y cuando a mí me buscaron para peritar en el caso, era de parte de la víctima, pero estaban muy encerrados la familia de la víctima en no mostrar que era accidente. Entonces,
no podemos entrar los peritos en un caso en el que no, cuando nosotros peritemos vamos a decirle esto es accidente, esto no es, no hay, esto sí hay, ¿no ve? Entonces son factores éticos que involucran a la actividad del forense. Por eso ustedes tienen que saber diferenciar y por eso llevan esta materia, para que se den cuenta que no hay cosas, no son, hay muchas cosas de las que el perito no se puede inventar. ¿Sí? ¿Más dudas? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Lo siguiente, doctora, ¿qué pasa el coeficiente el coeficiente de fricción respecto a, por ejemplo, a un tren? ¿Hay alguna diferencia, doctora, con las movilidades? Sí, porque el tren no tiene la vía, tiene una riel, ¿no ve? Ahora va a depender también del tipo. Los trenes eléctricos tienen un coeficiente de fricción muy disminuido, que tiene que ver con no solamente la fricción que está haciendo el vehículo con su superficie que le permite el rodamiento, sino tiene que ver también con la velocidad y las características de la riel, si quiere. Es muy diferente, se mide distinto, hasta la fórmula que se aplica. Es más, podemos decir que en el tren eléctrico no hay coeficiente de fricción y en el tren que va a vapor tampoco, porque es muy diferente con relación a su mecanismo de movimiento. ¿Sí? Doctora, he visto un caso de un tren justamente de las antiguas, ¿no? Los trenes que andaban, digamos, las grandes máquinas, que por frenar en un accidente, tanto ha frenado que comenzó a descascarar la hiel, lo comenzaba, como estaría pelándolo, ¿no? Comenzó a comérselo todas las hiel, tanto que frenó y no podía parar porque estaba en una bajada. Uy, ya, sí. Y no, pues ha pasado todos los accidentes, los muertos, todo, porque no ha podido, digamos, parar, estaba en una bajada justo en un paso de los tren y el camino, entonces ahí se para la movilidad, justo se apagó el motor y el tren estaba ya a unos 30 metros, que ha sido imposible que pueda frenar y parar. Está más o menos 500 metros más o menos y casi todos han muerto, ¿no? Se ha aplastado dentro de la misma movilidad. Ay, qué pena, sí. Claro, porque además su fuerza, su inercia y que tiene el tren es mucho mayor, pues por su mismo peso y su envergadura. No es muy difícil que frene. Los accidentes de tránsito usualmente son los más feos, ¿no? Los que vamos a ver. Y ocurren tan rápido, son críticos y usualmente son mortales. Muy rara vez hay gente que se salva de un accidente de tránsito, ¿no? Yo tardo en cruzar una calle, no saben, aquí en La Paz sobre todo, al grado que tomo taxi a veces para cruzar una calle. Prefiero dar una vuelta entera al Manzano que cruzar una calle que es muy complicada, ¿no? Bien, ¿alguna duda más hasta aquí? Doctora, no viene al caso, pero no sé si usted podría un poco despejarme esa duda. En otros países, en la legislación comparada, por ejemplo, ¿sí? el ir contra ruta es doloso, por ejemplo, en el Perú. Sin embargo, en Bolivia no es doloso, sigue siendo culposo. Sí. Igual, esto sucede igual que la negligencia médica. Nosotros en Bolivia todavía la negligencia médica la vemos culposa, ¿no es cierto? Es decir, se supone que nadie se levanta una mañana diciendo voy a atropellar 5 personas o voy a matar en esta cirugía a 2, digamos, ¿no? No, se supone. Pero en otros países se considera doloso por una violación muy, muy seria de la normativa, inherente además al aspecto específico.
Por ejemplo, pasarse en rojo y provocar un accidente es también doloso en Estados Unidos, en la Argentina y creo que en el Perú también. Aquí no, aquí nos pasamos en rojo, provocamos un accidente y sigue siendo culposo. Nuestra legislación, nuestro código penal todavía es muy pequeño con relación a muchos otros países y eso va a depender mucho de los aspectos. Yo considero, ustedes saben, lo doloso debería considerarse desde el punto de vista de no prever, y eso lo vemos como imprudencia aquí, ¿no ve? Pero es cuestión de nuestra legislación, de que nosotros vayamos modificando. ¿Sí? Eso depende de ustedes. Porque ustedes cuando hacen tesis, yo debo dar clases igual, unos 15 años más o menos de medicina forense. En su universidad había un muchacho, no recuerdo bien su nombre, pero al ingreso del gobierno de Evo Morales, él entró a trabajar de asistente en el Senado. Y con él se hicieron algunos cambios. Por ejemplo, este cambio del artículo 308 de violación, porque antes no se contemplaba, antes se decía en violación, en nuestro Código Penal, el acceso carnal o con algún objeto con fines libidinosos, digamos, pero solamente hablaba de cavidad anal y vaginal, no hablaba de la oral. Y esta cavidad oral era la que mayor se daba en niños, por ejemplo, y no se consideraba violación. Y eso se modificó. Recuerdo que en una clase yo les hablé y les dije, vean, esto no sería considerado en nuestro Código Penal porque nosotros no tenemos eso escrito en este artículo. Y él hizo la modificación de ese artículo ya en la Cámara de Senadores. Obviamente seguramente con algún senador, con alguien que le apoyaba, con el que trabajaba, pero se modificó ese artículo a raíz de él. Y les digo esto recientemente porque él me llamó y vi cuando él lo hacía, ¿no? Proponía el cambio. Y obviamente llegó hasta lograrse aprobar. Y se modificó muchas otras cosas más, pero obviamente él participó en este tipo penal. Por eso les digo que depende de ustedes, hacen tesis con relación a esto, ustedes van a trabajar en lugares de influencia, entonces va a depender de ustedes que esto también se modifique en la evolución social que tenemos. ¿No? ¿Más preguntas? Doctor, una pregunta para corregir mi apunte. El aplastamiento, la cabeza, ¿cuántos joules puede aguantar? ¿400 o 500? ¿Cuánto era? Entre 400 a 500 joules. Ya, gracias, doctor. Eso es como suficiente caerse, digamos, de hasta unos 10 metros. Eso va a tener la fuerza. O sea, si cae de 10 metros impacta su cabeza, es muy poco probable, 10 metros que se estoy diciendo, ¿no? Es muy poco probable que estalle. Pero si cae más, sí va a estallar su cráneo. Y si cae, y si es aplastado, máximo una peta tal vez aguante. Y eso, porque 500 toneladas nomás serían igual a 500 joules, más o menos. Gracias. Obviamente, ¿qué es de raro? Hay variaciones en esto. Los niños, por ejemplo, ¿no? Los niños, como no tienen los huesos todavía cerrados, se ha visto que pueden tener mayor mayor resistencia a su cavidad craneal. Que pueden soportar el aplastamiento. Hay un caso que salió en Discovery, creo, que era un niño en Estados Unidos que sufre un accidente de una camioneta que pasa por encima de su cabecita, lo atropella cuando está en una bicicleta y hay fase de aplastamiento y las ruedas pasan por encima de su cabecita. En él, y miren, ni en él siquiera se marcaba la rueda, en su piel. Y claro, llega a terapia intensiva y una hemorragia y demás, pero no logra hacer un estallido de cráneo.
porque su cabecita son pues como gomita de ellos, porque están todavía, los huesos no están totalmente consolidados. Y eso le ha permitido al niño sobrevivir. Pero son casos muy especiales, muy diferentes. No todos los niños sobreviven así, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Nada? ¿Les queda claro? ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí vamos a quedar para ver la segunda parte en la siguiente clase. Ok, y los de La Paz, mañana los veo a las 10 de la mañana, por favor, a las 10 vamos a empezar la actividad. O sea, si llegan antes, mejor para que se organicen y así podamos irnos todos rápido también. Porque vamos a hacer la actividad y nos vamos. ¿Ya? Ok. Nada más, ¿no? Bien. Doctora, buenas noches. Tenía la duda de la tarea que tenía que enviar a la plataforma, no la encontré. Ya, la vamos a subir. Lo que pasa es que las voy a subir recién. Tengo un problema con la máquina en la que estoy, con la plataforma, así que voy a cambiar mañana recién para poder subir las tareas. Y las vamos a ir subiendo todas las actividades de una vez. Eso hablamos mañana con el doctor. ¿Ya? Está bien, gracias. Pensé que ya la había subido. Está bien, doctora, gracias. Dígame, muchísimas Carlos. gracias, doctora. La actividad, prof. Yo no tuve la anterior clase. ¿Cuál actividad? ¿La tarea? De mañana, la actividad de mañana es vamos a trabajar con identificación. Entonces van a aprender a hacer relevamiento de huellas, es decir, levantar las huellas de los objetos en un lugar.